Gracias a Dios por una vez más intentar de subir este mensaje y el tercero. Quiero dar gracias a Dios porque el mensaje va a ser un éxito. Sé que mucho vamos a aprender. Es una meditación que llevo de parte de mi esposo. Podía haberlo hecho él, pero bueno, me da a mí esta oportunidad de ser su vocero. Lo tengo escrito, lo voy a hacer leído. Bendito sea Dios. Ahí se manifiesta de que somos la pareja idónea, aleluya, para Él y Él para nosotros. Esto es una enseñanza muy importante porque es a través del conocimiento de los hijos y especialmente de los varones, porque la cabeza de la familia es el varón. Y dice, instruye el niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. En Proverbio 22:6. Entonces podemos sentir ese gozo y esa alegría en poder hacer las cosas como Él quiere. Como Él decía, dice, un hombre apegado a su mamá nunca puede ser esposo, puede ser marido, pero no puede lograr ser una sola carne con su mujer. Y nosotros estamos llamados a ser una sola carne, como lo dice Génesis 2:24 y Mateo 19:5-6. Entonces es necesario poder lograr el fundamento del hogar, que es tan importante, porque el crecimiento de los hijos viene a través del matrimonio y preparamos así una criatura, una persona, o un hombre, una mujer, para una familia, socialmente, con un testimonio de la vida del Señor, de Cristo. Entonces tenemos que darnos cuenta que la enseñanza es luz, que Dios va a estar en nosotros, dándonos, Él nos da la palabra, Él nos guía, somos la antorcha de luz en estas tinieblas. Dice aquí Isaías 41, y vamos, porque es bastante largo, vamos a preparar el camino del Señor en esto y voy a leerlo todo, toda la predicación en sí que mi esposo me dio. Dice, consolado, consolado mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad es perdonada, ya ha recibido de la mano de Jehová el doble por sus pecados. La voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Jehová enderezad la calzada en el yermo para vuestro Dios. Preparemos el camino a nuestro Dios. Bendito sea Dios. Y aquí tengo la meditación, que es bastante larga, pero muy hermosa. Y esperemos que sea de enseñanza para todos. Está basada en Proverbio 22:6, Génesis 2:24 y Mateo 19:56 como asiento de enseñanza. Isaías 41 dice, bendito Dios. Hay un proceso en la vida de cada varón que se llama individuación. Es cuando un hijo tome sobre su propia identidad y se separa del cuidado de su mamá. No es una separación absoluta, es el reconocimiento que él tiene, la responsabilidad de su vida, y va a tener la responsabilidad por su familia. Por hacer eso, no puede ser pegado a su mamá, tiene que aprender a vivir independientemente, tiene que manejar sus problemas y sufrir las consecuencias de sus decisiones. Su mamá tiene que dejar de que él sufra según su capacidad e intervenir solamente cuando el peligro es mortal, que sea físicamente, mental o emocionalmente. Si el varón no aprende a manejar su problema y la consecuencia no madura, no crece y se queda débil. El instinto de la mamá, el instinto de la mamá es intervenir enseguida y proteger a su niño, pero a los 15 ya es hombrecito. Así la mamá sufre y llora mientras su hijo sufre y crezca. A mis 65 años puedo confirmar que el varón necesita el cariño y el amor de su mamá toda su vida. Más, para tener éxito como esposo y padre, necesita la aprobación y su respeto. La mamá, que está encima de su hijo como un helicóptero protegiendo, no respeta a su hijo.
Saliendo de Estados Unidos hace 5 años recibí un tesoro de mi mamá, un beso. Me dijo que era orgullosa de mí y tenía una confianza que tendría éxito en mi vida con Magdalena y mi familia. También me dijo que he sido un buen padre por mis hijos en Utah y un buen esposo para María. A veces el mundo nos tira un desafío sin la resolución que queremos y tenemos que seguir por delante. Ser independiente, ser fuerte, no significa que no necesitemos a nuestros padres. La relación cambia y crece. Es más profunda. Ya somos amigos de confianza. Más que padre, madre e hijos, somos hermanos. Con la hembra tenemos la quinceañera para reconocer que la niña ya es mujercita. La relación entre la mamá y la hija cambia. La mamá quiere crecer, quiere crear una mujer igual a ella, con la capacidad de ser esposa y madre. La hembra tiene su propia identidad, quedándose al lado de su mamá. Necesitamos reconocer que el varón pasa por una individuación igual. Usualmente el papá se carga del varón enseñándole a ser hombre en él. En el mundo de hoy se pasa que no hay un papá en la casa y el hombrecito no tiene un ejemplo para seguir. La mamá sigue creyendo en unos años no tenemos un hombre, tenemos un niño grande, dependiente de su mamá. Tenemos un desastre, porque un día el varón va a encontrarse solo y no tendrá la sabiduría ni la fuerza para superar los desafíos de la vida. A los 15 años la consecuencia que sufre el varón duele, pero no son graves. El hijo busca la confianza y el confort de sus padres, se lleva y sigue en la batalla. A los 20 años el varón no ha pasado las pruebas como menor de edad. Las consecuencias son más peligrosas. Y el daño más grave, a los 40 años las consecuencias llevan un trauma doloroso. A los 50 años las consecuencias son fatales. Pido a las mamás, dejen que su hijo crezca. Dar a tu hijo su independencia según su capacidad. Deja que él descubra su identidad. No vas a perder tu hijo, vas a ganar un amigo que te ama, te respeta, te valora y te cuidará toda la vida. Qué hermoso. Es una reflexión muy sana que tenemos que tener en cuenta, especialmente nosotros las madres que mimamos tanto a los hijos. ¿Por qué razón? Porque de la educación que le demos a nuestros hijos depende la salud física y mental de ellos, socialmente, su fortaleza y su estatus. Un hombre pegado a su mamá nunca puede ser esposo, puede ser marido, pero no puede lograr ser una sola carne con su esposa. Y Dios claramente nos revela allí en Mateo 19, 5 y 6. Y esta palabra está en Génesis también. No es que tenemos la oportunidad de verlo de la boca del Mesías, sino desde los tiempos antiguos tenemos esta enseñanza, amados. Verdaderamente que Dios en su inmensa misericordia es bueno. Él instruye a sus hijos para que seamos capaces de crecer de una manera santa, pero fuerte y saludable. Y aquí en Mateo 19 dice: Él aprovechaba los momentos para dar a conocer la verdad que nos va a hacer libre. Dice, y él respondiendo les dijo:
¿No han leído ustedes que Él los hizo al principio varón y hembra los hizo? Aquí Él hace la distinción de la familia. Lo importante que esta unidad, esta relación. Dice, y dijo, por tanto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y serán dos en una carne. Allí cuando somos dos en una carne, el espíritu va a fluir. El espíritu va a fluir de una manera hermosa. Y la presencia del espíritu es gozo, es justicia, gozo y paz. Y hoy en estos tiempos la familia está careciendo mucho de esto, pero es por el orden divino. Y tenemos que echar a un lado muchas enseñanzas y muchos patrones de vida que tenemos. La verdad es la que nos hace libre. Y ahí está la enseñanza del Dios Todopoderoso. Dice que instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se perderá. No se apartará de él. No se apartará de las cosas buenas, de las guianzas eternas. Dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Aquí vemos cuántos divorcios, cuántas situaciones existen por esta situación. No es porque solamente tu suegra se meta en tus problemas, en los problemas de tu esposo, en los problemas de tu esposa, sino porque a veces nacen los hijos y ponemos los hijos en mitad de nosotros. Porque cuando llega el bebé ya acostamos al bebé con nosotros y de una manera física, en lo espiritual es mayor. Porque ya llega el momento en que ese niño gobierna en la casa y puede gobernar la niña o el niño al papá o a la mamá. Y ahí viene la rotura del matrimonio. Entonces dice así que ya no son dos más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Entonces tenemos que tener cuenta de esto porque la educación que tú le das a tus hijos es la que ellos van a dar, porque más hablan los hechos que las palabras. Porque a veces hablamos y decimos, pero no hacemos. Entonces se anula aquel pacto de la vida. Bendito Dios. Y dice, y le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? Él le dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés permitió repudiar vuestras mujeres, mas el principio no era así. Y no solamente nuestras mujeres, es al marido, porque a veces despreciamos al marido por una mala educación que tiene la madre, por una consecuencia de creencia, de costumbre, y ofendemos, maltratamos y perdimos la línea de la vida. Y la línea de la vida solamente la encontramos a través de la verdad. Y no es ser esclavo de la verdad, sino es justo en su palabra. Bendito sea Dios. Es difícil, amado, poder verlo, pero es hermoso. Es hermoso poderse mantener fresco, porque una familia bien criada trae resultados. En estos tiempos yo he podido lograr una familia bastante grande y yo fui muy fiel a mis fundamentos eh, maritales, ¿no? Traté de hacer lo más posible, de mantener un hogar, mantener un respeto. Y hoy lo he podido lograr, que en estos tiempos es muy difícil la fidelidad en los matrimonios de mi familia. Y no lo tengo por uno, sino lo tengo por unos cuantos. Y esto es lo que Dios enseña, es lo que es bueno. Y no van a ser gravosos. Esos mandamientos no son gravosos. La palabra de Dios no es gravosa. Su voluntad es perfecta y es agradable. Dice que la bendición de Él no añade tristeza, todo lo contrario. Entonces, edifiquémonos en el amor de Dios porque en esto está la vida. Él lo dijo allí claramente, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. A veces nosotros estamos pensando que vamos a volar al cielo, que vamos a un paraíso, que vamos
Y hay un error aquí porque según esté modificado en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestros principios, es donde estamos preparando el camino para morar. Porque si usted tiene una persona con una mente reprobada y una persona malvada, por mucho que usted le estime, usted no lo va a dejar, usted no le va a permitir traerlo al vínculo de la familia. Y entonces a veces hacemos un falso juicio y ese juicio es un error muy grave. Y nosotras las madres principalmente hacemos bastante falso juicio en esto porque hay muchas que dicen, no, mi hijo es más importante que todo y sobre todas las cosas. Y sobre todas las cosas quien tenemos que tener es a Dios. Y después de Dios a nosotros. Y después al prójimo. Y el primer prójimo que está en ti es tu esposo. Después tus hijos. Y así hay un orden establecido que quebrantar una de estas leyes. A veces vivimos en este mundo dando tropezón y no nos damos cuenta que hay una consecuencia a la mala administración y más cuando se trata de la vida, cuando se trata de instruir la vida, de servir a la vida, de proyectar la vida en luz, en amor, en paz, en armonía. Por eso dice, consolaos, consolaos a mi pueblo, consolaos entre nosotros, témonos, frutos del labio que confiesen su nombre, que digan verdaderamente esta familia, este fruto es muy hermoso, esta familia está guardada, esta persona tienen alma, esta persona tienen luz. Ahí son personas serias, honestas, sí, se le puede dar trabajo, se le puede dar un espacio en una sociedad pura y es el anhelo de Dios. Entonces vemos situaciones en nuestras vidas bastante bochornosas, pero es debido a esta situación, a un estatus moral bastante reprobado que tenemos detrás y trae consecuencias. Y las consecuencias son golpes repetidos y lo podemos ver. Y quiero dar un pequeño testimonio sobre esto. El otro día me quebranté porque hablé con una persona muy íntima a mi familia, alguien que veo el reflejo de mi madre. Y una de sus nietas le habló de una manera tan vulgar y tan soberbia delante de mi rostro que me quebranté y le dije, no puedo, no puedo, esto está más sobre mí poder soportar la falta de respeto de este grado. Pero no me daba cuenta que ella lo hacía así con mi mamá. Entonces no es que estemos maldiciéndonos, es que todo tiene consecuencia. Y cuando viene una prueba terrible de esta y pagamos un alto precio, es mejor que poder no ir con esa carga, porque ¿qué cosa es separación de Dios? Es una mente no aprobada delante del Señor. Y podemos verlo allí, dice que cuando las obras del hombre le son agradables a Dios, Él pone a sus enemigos por estrado de sus pies. Pero esto habla mucho. Habla igual que la bendición de Jehová no añade tristeza alguna. ¿Cuál es la bendición del Señor? Es decir, que si tú no quieres que te maltraten, tú no quieres tener situación, no lo busques, evítalo. ¿Y de qué manera podemos evitar los ataques espirituales que traen una consecuencia tan terrible para nuestras vidas? Es a través de la obediencia, a través del amor y todo tiene un orden. Bendito Dios. Yo verdaderamente que esto me toca de cerca porque estoy viviendo lo que yo no quise vivir. Yo quise vivir una vida al lado de mi hijo, ahí pegada y estar en mi país, estar con los míos y ahí en familia, pero tuve que salir del país por salvedad a mi esposo, por problemas de salud, por problemas de necesidad y tuve que salir con él. Me fue muy doloroso, pero tuve que hacerlo porque es la voluntad del Padre, que la esposa esté unida a su esposo. Y esta situación me ha traído una consecuencia hermosa que yo no era capaz de poder, porque la distancia de mi familia ha madurado a mi familia. Veo cada día el fruto de mi hijo, que es cada día más responsable. Mi hijo ha sido un muchacho bueno, pero cada día es más digno de admirar, porque veo la capacidad de él y veo cómo muestra la gracia que hay en él, el poder que tiene como hombre, el potencial que hay de Dios en él.
y cómo puede él ejercer su ministerio como padre, como siervo, como sacerdote. Y yo quería hablar de esto porque verdaderamente a veces tenemos portales en nuestras vidas que se abren, maldiciones ancestrales, pero es la consecuencia de una vida desordenada, donde le damos lugar al espíritu del mal que ataque nuestra intimidad, nuestra vida y así por ende nuestra familia, y nos dañen, nos roben. Y Él vino a eso, Él vino a matar, a robar, a hurtar, pero Jesús vino a que tengamos vida y vida en abundancia. Y cuando aplicamos la vida de Dios en nuestras vidas, que la recibimos a través de la obediencia, podemos ver el fruto de paz. Ese fruto de paz que dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y vemos la paz de Dios como es ministrada en el corazón de nosotros, pero es ministrada en el corazón de nuestros hijos. Entonces se aplica el sacerdocio de Melquisedec, que fluye la presencia del Espíritu Santo, la sangre de Cristo, que tiene todo poder y nos baña, nos limpia, paga el fruto de nuestro pecado y nos hace acepto a su gracia. Por sus llagas somos sanados, restaurados y edificados. Y allí vemos el fruto de la justicia, que es paz en abundancia. Entonces vemos el gozo que excede a todo conocimiento. Es revelado porque se desata en los aires. Aleluya. Nuestra atmósfera se desata. El Espíritu Santo es vivo. Él obra, Él trabaja a favor de los tuyos. Cuando tus obras son agradables a Dios, entonces se le cierra la puerta a todo espíritu del mal. El poder dado a Jesús actúa en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia, porque hay una moral, aleluya, que Él respalda, que somos sus hijos. Dice, toda autoridad me está en el cielo y en la tierra. Aleluya. Dice, tenemos autoridad sobre todo género de inmundicia, sobre todo espíritu de mal. Dice, tenemos para hollar serpientes y escorpiones. Aleluya. Y está en Lucas. Ahí Lucas 19:10 habla claramente de esto. Él nos dio poder y potestad para hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del mal, y nada os dañará. Pero es conforme a nuestra fe. Allí viene el espíritu del mal a atacar al muchacho y hacerlo caer en el fuego, en el agua. Pero él reprende a sus discípulos y dice, por falta de fe, sal y no entre más en él. Pero es la autoridad de Jesús. Nosotros somos los voceros de Él. Él obra cuando nosotros respaldamos su obra. Él viene y nos ampara y nos libra de todo mal. Bendito sea Dios. Por eso es que es tan necesario. Porque a veces arrastramos consecuencias, maldiciones ancestrales, porque según heredamos lo bueno, también se hereda lo malo. Pero el Espíritu Santo interviene, dice que Él levantará bandera, Él reprenderá todo espíritu de mal, porque todo lo que se atare aquí en la tierra será atado en el cielo. Señor, ata todo género de inmundicia que esté estorbando mi hijo, mi familia, en el nombre de Jesús. Todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de demencia, todo espíritu de manipulación, todo espíritu de pobreza sea atado ahora en el nombre de Jesús, porque tú lo dijiste. Dice que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, le diríamos a este monte, échate al mar, y se echaría al mar. Allí cuando él vino al ganareno, le dijo, sal fuera. Y tuvieron que meterse contra los cerdos y tirarse al mar. Porque la presencia de Dios es esto. Libertad a los cautivos. Abertura de la cárcel. Él no miente, Él es la verdad que nos hace libre. Pero tenemos que hacer la verdad. Porque la verdad no admite mentira. Señor, poderoso eres. Aleluya. Si aún aquella señora que era de otro mundo le dijo, Señor, dame, porque tengo mi enferma. Le dijo, ¿estar a los perros
es de dar, no, Señor, si aún la migaja que cae debajo de la mesa, allí los perrillos, se me propicia a mí, Señor. Y él le dijo, hágase conforme a tu fe. Cuando nosotros tenemos fe, ¿cuántas cosas podemos adquirir? Por eso anulemos y cerremos todas las puertas en el nombre de Jesús, por el pacto eterno, creyendo, porque todos los principados y potestades fueron clavadas en la cruz. Él pagó alto precio por nosotros. Cerremos la puerta a la enfermedad, cerremos la puerta a la miseria, porque Él se hizo hombre y pagó por nosotros para que nosotros fuéramos libres. Y Él es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Somos libres en Él. Bendito sea Dios. Glorifiquémonos en esto, en creerle y hacer su voluntad. Cosas grandes, lo que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, lo que podemos gustar y ver, porque Él está con nosotros. Él es mi ayudador. No temeré lo que pueda hacerme el hombre. En el nombre de Jesús, sal fuera de mí. En el nombre de Jesús, te cerramos las puertas. Allí los judíos, verdaderamente Dios le dijo, pongan la sangre de Cristo sobre el dintel de la puerta, porque viene juicio. Y había juicio en la tierra. En cambio, no entraron los primogénitos de los judíos, de los hebreos, fueron preservados. Y allí no quedó ninguno, porque el ángel de la muerte pasó a hacer juicio, pero no fueron tocados sus hijos. Es un privilegio ser hijo de Dios, el cual yo me siento agradecida. Yo y mi esposo, porque estoy hablando por él. Porque sabemos que somos libres, en la libertad en que Él nos llamó. Hemos recibido su palabra. Sabemos que la obra que Él empezó, Él la va a terminar. Y que será salvo yo y mi casa. Porque las promesas del Señor la heredo yo y mis hijos. Hemos creído en su bondad y quería compartir esto con ustedes. Espero que puedan disfrutar de este mensaje. Porque estoy dando de lo que he vivido. Estoy edificando con lo que yo he sido edificada. Y estoy por fe viendo la gloria de mi Padre Celestial. Que Dios le bendiga y que la gracia de Dios se manifieste entre nosotros. Que la gracia de Jesús no nos abandone y que la sangre de Cristo nos cubra. Que los ángeles de Dios poderosos en fortaleza que ejecutan su palabra, la voz de su precepto, estén ahí con nosotros. Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros y nos guarda. Él estará con nosotros. En el nombre de Jesús le damos gracias. Hemos pasado bastante para hacer este mensaje porque fueron más de 3 veces que se levantó, pero esto ha sido un éxito, tanto en lo físico como en lo espiritual. Así lo creo, así lo veo. Así dijo el Señor, cree solamente y serás salvo. Gracias, Padre. Amén.